Bueno, pues vamos a ver ahora el concepto de las transacciones, que son las transacciones. Un concepto que se origina en los sistemas de gestión de base de datos, en las bases de datos, que luego se utilizan diferentes sistemas informáticos. Uno muy común es el soporte transaccional en los sistemas de archivos, ¿no? Que es los sistemas de archivos que lo copian un poco la base de datos, pero bueno, y en más cosas. Os pongo ahí un enlace al concepto de transacción para entenderlo, que es muy sencillo, el enlace a la Wikipedia. Y básicamente una transacción es un grupo de instrucciones, aunque de forma predeterminada puede ser solo uno, pero bueno, una o más instrucciones que o se ejecutan de forma completa o se anulan, ¿vale? Es decir, o todo o nada, es decir, o todas las instrucciones o ninguna. Y a veces no es exactamente así, puede ser más complejo por hacer solo unas partes y vuelve y demás, pero bueno, como concepto lo que hace es proteger la transacción que sea completa, es decir, de nada sirve ir haciendo instrucción por instrucción, lo que buscamos es que sea completa. Y si hay algún problema, pues volvemos atrás y dejamos todo como estaba. Os pongo ahí como el pseudocódigo para que entendáis que siempre es igual, se inicia la transacción, a todos los recursos, ahora os comentaré un poco del bloqueo, pero todos los recursos que entran en juego, se ejecutan las operaciones individuales una a una y luego si todo va ok, se aplican los cambios. Aplicar los cambios implica hacer commit, confirmar todos esos cambios. Una vez que se confirma, bueno, pues ya están todas las instrucciones confirmadas. O se cancela, que ese concepto de rollback es decir, vuelve atrás. ¿A dónde? Bueno, ya veremos que en principio todas las instrucciones, o bueno, se puede hacer con los puntos, unos puntos intermedios, hacerlo por partes. Pero en principio es confirmo todo o lo anulo. Ese es el concepto de transacción en ya sea una base de datos o puede ser un sistema de archivos, ¿no? Es decir, guarda el archivo y además cambia el nombre. Si no lo haces todo, te vuelves atrás. Bueno, pues como dividir, hacer varias instrucciones que se comportan como un todo. Ese es un tema, implica cierta complejidad en el sistema, pero es un concepto potente porque da gran seguridad en la integridad de los datos, ¿vale? Eh, los sistemas transaccionales, es decir, que pueden soportar transacciones, cumplen con estas propiedades ácidas. Pongo también el enlace, lo hemos visto ya inicialmente, pero aquí ya un poco ya lo podéis profundizar, que tenéis con más conceptos y más capacidad de profundizar, porque es importante. Eso implica que la transacción cumple esas propiedades de atomicidad, de consistencia, de aislamiento y de durabilidad, bueno, de persistencia, podríamos decir la traducción, ¿vale? Es decir, la atomicidad es que, bueno, primero es todo como si fuese un todo, es un concepto la transacción es atómica, se hace todo o no se hace nada. Luego, la base de datos siempre va a quedar en un estado consistente, es decir, no va a hacer ninguna modificación en la base de datos hasta que se confirme la transacción y siempre te garantiza que está en un estado consistente, antes de la transacción y después. Aunque en el medio haya instrucciones que cambien el modelo de datos, pues vamos a ir haciendo cosas que van a modificar. Entonces, lo va a hacer de una forma con tablas temporales, bloqueando alguna información, dejándolos en temporal, ¿vale? Con algunos sistemas de almacenamiento y demás, ¿vale? Como lo haga, ya no es tu programa, pero en principio la consistencia la va a proteger. El aislamiento es que el trabajo de cada una de las instrucciones de la transacción, aunque haya varias transacciones, porque suelen ser concurrentes, sistemas donde hay mucha concurrencia, se maneja de forma aislada una instrucción de otra, es decir, el sistema transaccional es capaz de permitir que haya mucha concurrencia manejando los datos y cada una de esas lo maneja de forma separada. Eso ya cada sistema gestor lo hace de manera diferente. Y luego durability, o sea, la presencia de los datos, es que luego los datos, una vez que se confirman, se van a pasar a un sistema de almacenamiento donde van a quedar bueno, persistentes, no van a quedar ahí, van a quedar solo en memoria. El ejemplo más habitual de una transacción, es el típico que aparece también en la Wikipedia, es enviar dinero de una cuenta bancaria a otra. Esto, el tema de la cuenta bancaria es que tenemos, el usuario hace una transferencia de uno a otro, luego vamos a ver un poco el ejemplo de transacción. El usuario A envía dinero al usuario B, entonces tiene que haber dos cosas. Una es aumenta el saldo de A y disminuye, perdón, el saldo de B y disminuye el saldo de A. ¿Vale? Y en el medio pueden ocurrir muchas cosas. Resulta que se corta la conexión, no puede añadir el saldo de B y no disminuir el de A. Tienen que hacerse las dos cosas a la vez. Vale, pues es el concepto un poco de transacción. A ese concepto, además de que estén A y B, hay que entender que los sistemas transaccionales tienen un papel muy importante en sistemas con muchos clientes, o sea, con grandísima concurrencia. Porque en este caso pensar que no es solo que A envía una transferencia a B, y hay que hacer un cambio en B, un cambio en la cuenta de B y en la cuenta de A, sino que hay muchos A's y muchos B's a la vez. Entonces, el soporte transaccional permite que, aunque haya muchos a la vez, modificando los datos, tanto en la cuenta de A, la cuenta de B, que además la cuenta de A pertenece a la sucursal bancaria A y la de B a la sucursal bancaria B, el sistema transaccional permite que todo eso se maneje. La concurrencia no es tan fácil de gestionar. De hecho, generalmente se subestima. Los problemas de concurrencia en los sistemas siempre suelen ser
un problema. Entonces las transacciones generalmente lo resuelven porque son capaces de agrupar esto y manejarlo como un todo, bueno, a un coste generalmente de rendimiento y ese soporte transaccional, ¿vale? Que es que digamos, no viene gratis el soporte, realmente tiene sus implicaciones. Para ver las transacciones vamos a verlas en Postgres, tiene un enlace yo creo interesante a la documentación oficial, pero básicamente Postgres funciona, bueno, que todos los sistemas gestores que tienen soporte transaccional, el modo predeterminado es autocommit, es decir, cada instrucción se confirma, cada instrucción es como si fuera una transacción, es como muy simple, pero bueno, así funciona. Y si yo quiero romper eso, es decir, quiero definir una transacción, lo que hago es definir a medida cuándo comienza, cuándo la confirma o en qué casos lo anulo. Y para eso tengo las instrucciones de begin, commit y rollback. Begin empieza, commit cuando quiero confirmar, en ese momento confirmo, o rollback quiero volver atrás. ¿Vale? Os pongo ahí también el start transaction, que es en SQL estándar. Parece aquí también cada sistema gestor, ojo al hacer migraciones del componente transaccional, porque siempre suele ser un rollo. Por ejemplo, MySQL no lo tenía en uno de los sistemas de almacenamiento. Hay que asegurar tener lo que es MySAM para tener soporte transaccional. Entonces, a veces es un problema con la migración. Transaction, utilizar la palabra transaction es opcional, pero bueno, yo recomiendo a veces por claridad. Sí, pero bueno, en realidad no tenéis por qué ponerlo. Este es un ejemplo tomado del tutorial y veis, bueno, típica cuenta de modificar el balance de una cuenta, creo que es el típico de Alice y Bob, y además las cuentas que están dentro de una sucursal, ¿vale? Eso de branch, donde están las sucursales para que veáis, ¿vale? Entonces, veis que se van haciendo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 updates, pero hasta que se hace el commit no se configuran las instrucciones. Es decir, si uno va a ver la accounts o branches, no hay ninguna información. O sea, si uno lo ve aparte porque se lo mete en consola, no aparece. Solo se va a hacer como todo de golpe. No aparece aquí el rollback, lo podríamos utilizar pues en PLSQL es más fácil con el flujo condicional o utilizando para las sentencias condicionales case que vimos, pero bueno, podríamos hacer alguna condición. Por ejemplo, aquí, bueno, más tarde es que Alice o Bob no tienen saldo o que, bueno, alguna condición, ¿no? Entonces podemos hacer un rollback y cuando hago un rollback es que en ese caso volvería a empezar la transacción, ¿vale? Se haría todo lo que está hecho. La anulación se puede hacer total, o sea, el rollback total, o hacerlo parcial utilizando unos puntos intermedios que se llaman save points. Esto es un caso particular de Postgres. Bueno, hay muchos sistemas gestores que también lo utilizan, que lo que te permite en vez de utilizar rollback to y a un punto concreto, ¿vale? Les pongo ahí el ejemplo que también es un poco trivial. Implica definir puntos intermedios y luego en vez de hacer un rollback único, que es que, digamos, deshace todas las instrucciones de la transacción, simplemente deshace algunas hasta un punto concreto. Esto permite definir una lógica quizá, bueno, a veces muy compleja, que es lo que interesa de las transacciones, que implican muchas tablas o, bueno, digamos, necesitamos una lógica más complicada, bueno, y utilizamos lenguajes que nos permiten diferentes flujos de ejecución, bueno, pues ahí puede ser interesante. Entonces, eso, para que veáis que lo permite, no vamos a profundizar tampoco en eso. Lo que nos interesa es conocer la estructura de una transacción y ser capaces de crearlas, ¿vale? Lo básico. Y nada, para crear transacciones os pongo ahí ejercicios. En SQL no es tan fácil o no tan trivial, solo que utilices, por ejemplo, la case para modificar el flujo de ejecución. Lo veremos también al final más con PLSQL, que permite ya definir unas sentencias de control. Ahora lo que interesa aquí es entender bien el concepto de transacción y la sintaxis de la transacción sencilla. Y el enlace está ahí un poco a la base de datos de Hathaway, que básicamente lo que os propongo es modificar, añadir el componente transaccional a algunos procedimientos que tienen más de una sentencia, ¿vale? Simplemente para entender la estructura y veáis que es sencillo desde el punto de vista sintáctico, digamos, de SQL. Y con eso yo creo que ya estaría esta parte.